Un grupo de periodistas en Guerrero de diversos medios nacionales e internacionales que acudían a cubrir el ingreso de fuerzas federales al municipio de San Miguel Totoloapan fueron interceptados y asaltados por hombres armados. Las perforaciones de ductos en el estado de Puebla han aumentado un 32% en lo que va de este año. Tan solo hasta el mes de marzo se habían registrado 173 tomas, el mayor número durante el mes. Elba Ester Gordillo fue declarada inocente por el delito de defraudación fiscal, por lo que queda libre de 2 de los 3 procesos que hay en su contra, informó su abogado Marco Antonio del Toro. En información internacional, el presidente Donald Trump intenta silenciar al destituido director del FBI, James Comey, pieza clave en la investigación sobre la influencia de Rusia en las elecciones pasadas. El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, designó al diputado Édouard Philippe como primer ministro, una decisión que había causado gran expectativa en el país. Y el ciberataque sin precedentes que alcanzó a más de 150 países desde el viernes alimenta el temor al recrudecimiento del virus y un nuevo cibercaos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Hoy es Día del Maestro. Muchas felicidades a todos ellos por su tiempo, por lo que le dedican a las aulas y al aprendizaje. Y hay muchos que señalan que no tienen nada que festejar, puesto que no están de acuerdo con la reforma educativa impulsada en este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que hay movilizaciones en diferentes puntos de la República de maestros inconformes con estos cambios en materia de educación. De esto y más platicamos hoy aquí en Señal Global. Comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. Un grupo de periodistas, representantes de diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, cubrían la entrada de fuerzas federales a San Miguel Totoloapan en el estado de Guerrero cuando fueron interceptados por un grupo armado, presuntamente de una célula criminal. En un momento más le vamos a presentar esta información de la agencia AFP que detalla justamente este suceso en el estado de Guerrero, un estado que se ha visto envuelto en una situación de violencia extrema y bueno, donde también el ejercicio del periodismo es muy complicado. Nuevas preocupaciones en el gremio periodístico mexicano tras el asalto a 7 reporteros por parte de un centenar de encapuchados. Los comunicadores nacionales e internacionales, entre ellos un colaborador de AFP, fueron interceptados el fin de semana en una carretera en Tierra Caliente, estado de Guerrero. Yo contrariamente ahí no me dio miedo. Me dio más miedo, ya después yo digo, no, estos tipos más adelante nos van a balacear, ¿no? Un vocero regional de seguridad indicó que se presume que los atacantes eran integrantes del cártel La Familia Michoacana. Se llevaron la camioneta y el equipo de trabajo de todos los reporteros, algunos fotógrafos y videastas, quienes salieron sanos y salvos del incidente. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de 2 retenes del ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado. El gobierno regional ofreció su apoyo para activar los mecanismos de protección. 4 periodistas han muerto en México en lo que va de año, después de la cifra récord de 11 casos registrados en 2016. Bueno, afortunadamente todo quedó solamente en el susto y en el robo del equipo y no más allá, porque pudo haber sido
mucho peor. La Procuraduría General de la República informó este domingo que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión inició una carpeta de investigación por la agresión que sufrieron estos periodistas y corresponsales en la carretera Iguala-Altamirano. El gobierno de Guerrero señaló como presuntos responsables del ataque a integrantes del grupo delictivo de la familia michoacana, según un comunicado difundido este domingo. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la agresión y solicitó a los 3 órdenes de gobierno que cumplan con garantizar la seguridad de la población y el libre ejercicio de la libertad de expresión en México. Y el gobernador de Guerrero, Ángel Astudillo, señala que la carretera federal que comunica a la zona norte del estado con Tierra Caliente está bajo control de militares y policías estatales. Luego de 48 horas de bloqueos y quema de vehículos, el mandatario adjudicó la responsabilidad de los disturbios a la familia michoacana y los tequileros, 2 grupos que operan en esa zona del país. Están en pugna además por el control del lugar. Astudillo Flores también responsabilizó a la familia michoacana de las agresiones contra 7 periodistas y corresponsales en la carretera Iguala-Altamirano. Y dejamos por el momento la información nacional para irnos a Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump está temiendo que haya una situación de revelación o de filtración por parte del exdirector del FBI, James Comey, a quien despidió la semana pasada. Donald Trump intenta silenciar al destituido director del FBI, James Comey, una de las piezas clave en la investigación sobre la influencia de Rusia en la campaña electoral de Trump. Según el presidente estadounidense, esos supuestos lazos son una invención de medios falsos y ha mandado el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter. A James Comey más le vale que no existan cintas de nuestras conversaciones antes de que él comience a filtrar a la prensa. Después de las contradicciones sobre el despido del director del FBI, el presidente estadounidense ha indicado en otro tuit que podría cancelar las ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca y en su lugar dar información por escrito. Soy muy activo, pasan muchas cosas, por lo que no es posible que mis portavoces hablen en las ruedas de prensa con total rigurosidad. Quizá lo mejor sería cancelarlas y distribuir respuestas escritas en beneficio de la rigurosidad. Preguntado por el tuit dirigido a Comey, el portavoz de la Casa Blanca ha dicho que el mensaje no debe interpretarse como una amenaza y ha evitado aclarar si Trump graba sus conversaciones. No son pocos los analistas y los editoriales que hablan de la posibilidad de que Donald Trump se meta en líos muy serios ante el Congreso por esta situación de despedir a James Comey. Y no solamente por despedirlo, sino por el motivo por el cual habría tomado esta decisión. Y es que aquí habría una situación de conflicto de intereses porque al despedirlo pareciera que no quiere que se le investigue a fondo sobre sus presuntos vínculos con los rusos o sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones a través de hackers, en las elecciones pasadas de Estados Unidos del pasado mes de noviembre, donde Donald Trump se impuso a la demócrata Hillary Clinton. Y en el contexto en el que hablamos, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere rápidamente encontrarle un sustituto como director del FBI a James Comey. El presidente estadounidense Donald Trump designará rápidamente a un nuevo director del FBI, según dijo el sábado a la prensa a bordo del avión presidencial. Podemos tomar una decisión rápida. Son personas sobresalientes, muy reconocidas del más alto nivel, así que podemos decidir rápido. ¿Es posible antes de viajar la próxima semana? Incluso eso es posible. En medio de una controversia en Washington por el confuso despido de James Comey hace unos días, el mandatario viajará a Arabia Saudí el viernes. Hay casi una docena de candidatos al puesto, aunque la Casa Blanca no ha fijado un plazo para el proceso de reemplazar a Comey. Trump viajó el sábado a Virginia para participar en la ceremonia de graduación de la Universidad de Liberty. En un discurso dijo a los estudiantes de la escuela cristiana evangélica que disfrutaran la oportunidad de ser outsiders. También aseguró que no hay nada más patético que ser un crítico porque son personas que no pueden hacer el trabajo. Bueno, pues ahí está el polémico presidente estadounidense.
Y en Francia, el economista Emmanuel Macron, el recién electo presidente francés, quien ya asumió el poder en ese país, también ha nombrado al primer ministro. En este caso se trata de un diputado y era una decisión que tenía que estar presente. Pero primero vamos a ver justamente esta solemne ceremonia en la que recibió el poder de manos de François Hollande. Emmanuel Macron se invistió como el presidente más joven en la historia francesa. El exbanquero centrista de 39 años fue proclamado jefe de Estado el domingo con la promesa de devolver la confianza a sus compatriotas. La Europa que necesitamos será reformada y relanzada, porque nos protege y nos permite llevar nuestros valores al mundo. En su discurso de unos 10 minutos también se comprometió a impulsar la innovación, cultura y educación, apoyar a las empresas y a quienes se han sentido olvidados por la globalización. Reconoció además la labor de su antecesor François Hollande en los acuerdos de París contra el cambio climático y la lucha contra el terrorismo, tras haberse reunido con él por más de una hora para el traspaso oficial de poderes. Estoy dejando un país, Francia, en mucho mejor estado que cuando lo encontré. 21 salvas de cañón fueron disparadas en honor del nuevo presidente desde el Palacio de los Inválidos. Macron se dirigió posteriormente a los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Alrededor de 1.500 policías fueron desplegados para la ocasión cerca del Palacio Presidencial y las calles aledañas estaban bloqueadas. Tras esta crónica de la toma de poderes en Francia, va esta decisión de Macron de elegir justamente al diputado Édouard Philippe como el nuevo primer ministro en este sistema combinado entre el presidencialismo y el parlamento en este país europeo. El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró el lunes primer ministro a Édouard Philippe, diputado del partido de derecha Los Republicanos. Así lo reveló el secretario general del Elíseo. El presidente de la República ha nombrado a Édouard Philippe primer ministro y le encargó formar gobierno. La designación es vista como reflejo de la voluntad de Macron de atraer a sus filas a una parte de los conservadores, especialmente de cara a las elecciones legislativas de junio, donde espera lograr una mayoría parlamentaria para así poder llevar a cabo sus reformas liberales y sociales. Pues ahí este nombramiento del primer ministro, el nuevo poder en Francia. Hacemos una pausa, regresamos con más información, no le cambie. Al regresar, autoridades del Centro Penitenciario de Reynosa en Tamaulipas localizaron un túnel inconcluso que comenzaba en una casa y se dirigía al Centro de Ejecución de Sanciones. Y más adelante, un nuevo tipo de misil lanzado por Corea del Norte sería capaz de transportar una potente cabeza nuclear y alcanzar bases norteamericanas en el Pacífico. Señal nacional. El sábado, autoridades del Centro Penitenciario de Reynosa, Tamaulipas, localizaron un túnel inconcluso. Más adelante le voy a tener toda esta información. Antes, veamos lo que publican hoy los medios nacionales. El Universal. Delfina dio a familia de padrino político 32 millones de pesos. Gasta Pemex 28,000 millones de pesos contra Ordeña y esta crece. Excelsior. No pidan más dinero. Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. Vive en Sinaloa y Guerrero nueva ola de violencia. Milenio. INE. 2.754 secciones electorales difíciles. México y Estados Unidos afinan acuerdo azucarero. Sucrolic. Reforma. Da CEP a CENTE 1.730 millones. Pide Morena indagar botín del PRI en Nesa. Proceso.
El hombre fuerte de Peña fracasa en la defensa de los ductos de Pemex. El gobierno va a querer fregárselo, dice hija de Mireles. El Financiero. Sobra capital, faltan planes de inversión. Yerno de Elba Ester dice admirar a Delfina. El sábado, autoridades del Centro Penitenciario de Reynosa, Tamaulipas, como le comentaba, localizaron un túnel que iba de una casa hacia este lugar hasta este penal. Las autoridades dieron a conocer que desde la noche del pasado jueves detectaron un movimiento inusual de remoción de tierra en las inmediaciones de la prisión, por lo cual se comenzó la revisión con uso de geolocalizadores. Durante los siguientes operativos de revisión, que duraron el fin de semana completo y también este lunes, se reportaron más excavaciones en la zona del penal. Las autoridades penitenciarias descubrieron un total de 3 túneles en el área de talleres, por lo que las investigaciones se extendieron al personal, aparte de los reclusos. Otro de los túneles se localizó en el módulo oriente, en el área de las tiendas, pero este era utilizado como bodega de vinos, cerveza y drogas y tenía una extensión de 8 por 8 metros. El túnel tenía cordón conductor de electricidad y 3 aparatos de aire acondicionado. Una de las excavaciones estaba ubicada en una celda dotada de cama y al fondo un sanitario separado por una pared delgada. Otro apenas llevaba un avance mínimo de 1 metro de profundidad y 2 de extenso. Daba un giro, al parecer con la intención de unirlo con el primero. Apenas el 23 de marzo pasado, 29 internos de sedes de Victoria, de este centro de detención en Victoria, en Ciudad Victoria, se fugaron a través de un túnel de 5 metros de profundidad y 40 metros de largo, entre los que se encontraban los sospechosos de perpetrar el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez la semana pasada, situación de la cual informamos ampliamente. Ella había luchado por esclarecer el caso de su hija asesinada, llevó a estos delincuentes a la cárcel porque las autoridades no hicieron su trabajo y después, tras esta fuga, ella solicitó la protección del Estado, no se la dieron y la mataron la semana pasada. Este domingo, personal de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Estatales, realizaron un cateo en el rancho denominado Santa Cecilia, propiedad de Antonio Martínez Fuentes, conocido como El Toñín, y quien es identificado por las autoridades federales como uno de los probables líderes de los huachicoleros en Puebla, en esta entidad de la República. Martínez Fuentes es señalado de concentrar el robo de combustible en los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac. Esto es en la zona denominada el Triángulo Rojo, en los límites de Puebla y Veracruz. Fuentes policíacas revelaron que durante el operativo fue decomisada al menos una docena de vehículos, varios bidones de combustible, unidades tipo Torton, maquinaria agrícola y cajas de tráiler, todo lo cual quedó bajo resguardo. Las autoridades federales identifican a El Toñín como uno de los responsables del enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en la localidad de El Palmarito. Y es que este enfrentamiento fue muy importante porque ahí es donde se dio esta supuesta ejecución extrajudicial que quedó grabada en un video. También se ve cómo mataron a un militar por la espalda. Y bueno, pues es uno de los enfrentamientos insignia de esta situación de los huachicoleros y las autoridades. El sábado por la mañana también se llevó a cabo el cateo de 2 fincas entre los municipios de San Salvador el Seco y Zacatepec, propiedad de Gustavo J., alias El Vieja, y quien es señalado de ser el presunto mano derecha de El Toñín y principal encargado de controlar la extracción y distribución de combustible robado en el municipio de Quecholac, Puebla. Y en más de este tema, las perforaciones en ductos en el estado de Puebla que pertenecen a Petróleos Mexicanos ha aumentado 32% tan solo en lo que va de este año 2017. En el mes de marzo se habían registrado 173 tomas clandestinas nuevas, el mayor número durante un mes. La entidad se mantiene en segundo lugar a nivel nacional con un total de 402 perforaciones, solo por debajo de Guanajuato,
que al primer trimestre de 2017 suma 451 tomas clandestinas en total. Sin embargo, las cifras revelan que el robo de combustible en Puebla continúa en ascenso, pues las 173 descubiertas en marzo superan las 125 y las 104 detectadas en enero y febrero de este mismo año. Los datos oficiales revelan que en los 7 años el número de tomas clandestinas creció sostenidamente, ya que en 2010 se contabilizaron 49, en 2011 se detectaron 74, en 2012 110, en 2013 211 y en el 2014 310. El crecimiento comenzó a ser significativo para el 2015 con un total de 826 tomas, lo que casi se duplica para el 2016, donde se encontraron 1,589 tomas en Puebla. Tan solo durante el fin de semana se perpetraron 28 homicidios en 2 estados de la República, considerados como los más violentos del país. Estos son Guerrero y Sinaloa en este momento. Sinaloa registró 19 muertes, mismas que fueron registradas por las autoridades y de las cuales dieron cuenta los medios de comunicación, mientras que Guerrero tuvo 9, además de los bloqueos del sábado en la zona de Tierra Caliente, en uno de los cuales retuvieron a los 9 reporteros de los que dábamos cuenta al comienzo de este espacio. En el caso de Sinaloa, la cifra de homicidios violentos superó los 600 en lo que va del año y tan solo durante estos 15 días del mes van 76 homicidios dolosos, según reportes de la Fiscalía General del Estado. En tanto, en Guerrero, hasta este momento han sido retirados 14 bloqueos en carreteras y caminos de la Tierra Caliente, así como 144 vehículos utilizados por la delincuencia para impedir el paso, además de una persona detenida. Integrantes del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal mantienen acciones para restablecer el orden y dar seguridad a la población, al menos es lo que dicen en distintos comunicados. Una jovencita de 20 años, sobrina de Camel Atie Flores, director de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua y exdiputado federal, fue hallada sin vida. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 40 del tramo carretero entre Chihuahua y Cuauhtémoc. La familia de la joven informó a las autoridades que se habían comunicado con ella antes, sin embargo, la chica nunca llegó a su destino, informó la Fiscalía General del Estado, pero dio a conocer que ya se realizan los trabajos de investigación para esclarecer este homicidio o feminicidio. Agentes del Ministerio Público, policías, investigadores y peritos adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer realizan las indagatorias del hecho para dar con el paradero de los presuntos responsables del crimen, así como determinar el móvil de este suceso. La dependencia no especificó la causa de muerte. Por su parte, en redes sociales, el director de la Conagua, Camel Atie Flores, pidió al gobernador Javier Corral que el crimen no quede impune. Bueno, pues hoy es 15 de mayo, Día del Maestro, y el presidente Enrique Peña Nieto utilizó las redes sociales, particularmente su cuenta de Twitter, para felicitar justamente a los maestros en su día. Además, afirmó que la labor de los docentes es fundamental para el desarrollo y futuro de México. Este mediodía, el mandatario federal encabezará la celebración del Día del Maestro en Los Pinos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, publicó todo mi respeto y toda mi admiración a las maestras y los maestros de México. En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza una marcha sobre Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y en otras 8 ciudades del país, como le comentaba, para demandar la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal, y es que ellos están en contra de distintos puntos de la reforma educativa. También en contra de los despidos que hubo por maestros que no se presentaron a trabajar por estar manifestándose. Y a la Ciudad de México llegaron camiones provenientes de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y representación de profesores de Sonora, Sinaloa, Nuevo León e Hidalgo. La marcha, que ya es habitual de cada año en el Día del Maestro, buscará la suspensión de la reforma educativa y echar atrás los ceses de cerca de 600 docentes que se negaron a evaluarse o se ausentaron de clases para participar en las movilizaciones de la CENTE.
Y hablando de maestros, la maestra, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales, fue declarada inocente por el delito de defraudación fiscal, por lo que queda libre de 2 de los 3 procesos que hay en su contra. Así lo informó su abogado Marco Antonio del Toro, quien precisó que la causa que tiene pendiente la ex lideresa magisterial es por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada. Del Toro aseguró que la Procuraduría General de la República no podrá impugnar la inocencia por defraudación fiscal porque esta resolución fue dictada por el Tribunal Colegiado, que es un órgano definitorio. Es decir, ya no caben apelaciones después de este tribunal, al menos en este caso. El defensor de Gordillo se dijo confiado de resolver satisfactoriamente el último de los cargos que se le imputan a su defendida, pues dijo, para sustentar que hubo lavado de dinero se requiere que haya una comprobación. También está pendiente que Elba Ester sea trasladada a un departamento en la Ciudad de México donde podría tener ya el arresto domiciliario, sin embargo este recurso tampoco ha prosperado. En lo que va de este sexenio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha recibido 1.730 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública tras las negociaciones salariales del 2013 al 2016. Derivado de las 9 disposiciones de la Ley de Transparencia que obliga a los sindicatos a publicar los recursos públicos que recibe, el CENTE informó que recibió dinero para 3 programas. Obtuvo 650 millones de pesos para la difusión sobre los beneficios de la reforma educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Otros 580 millones de pesos entre 2013 y 2016 para las acciones de previsión social, fomento cultural y al ahorro, capacitación y actualización del magisterio, mientras que en 2016 recibió 500 millones de pesos para el fortalecimiento del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa. Aunque la nueva Ley de Transparencia promulgada en mayo de 2015 obliga a abrir la información a partir de esa fecha, el CENTE publicó solo lo referente a los años 2013 y 2014. El líder nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de llegar a la presidencia de la República en 2018, autorizaría la creación de un fiscal independiente para investigar posibles actos de corrupción cometidos por el presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato. Afirmó que su prioridad no es la venganza, sino la justicia, y que promoverá que se enjuicie al mandatario federal por las instancias correspondientes. El tabasqueño acusó a Enrique Peña Nieto de comportarse como un jefe de pandillas por prestarse a la divulgación de una serie de videos de desprestigio en su contra, haciendo referencia seguramente a los videos donde Eva Cadena, su exdiputada en Veracruz, recibe fajos de billetes. Por otra parte, López Obrador aseguró que la reforma educativa presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene en descontento a los maestros del país y sentenció que de llegar a la presidencia de la República mejorará la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los profesores. Hacemos una pausa y regresamos. Señal internacional. Y esto es lo que publica hoy la prensa internacional. El Nacional, Venezuela. Ustedes no se formaron para matar a muchachos inocentes. En 9 años se redujeron 45.3% vuelos nacionales. El Tiempo, Colombia. 1.3 billones perdidos en 300 casos de corrupción, Fiscalía. Temor por segunda ola de ciberataque. El Mercurio, Chile. En casi $100 millones cifran aseguradoras las indemnizaciones por megaincendios de verano. Xi Jinping dice que nueva ruta de la seda favorecerá a todas las naciones y anuncia más inversión. Clarín, Argentina. Macri ya está en China. Buscan inversiones y financiación para trenes y energía. Alerta por los virales. Advierten que amplifican el bullying. Washington Post.
Estados Unidos. El rastreo aéreo de peaje civil a distancia. Un débil grito que llevaba el volumen. New York Times. Estados Unidos. Iraníes tienen poca esperanza de que las elecciones eleven fortunas. Francia instala al nuevo presidente. The Guardian. Reino Unido. Macron promete restaurar el sentido del destino francés. Laboristas y conservadores intensifican la lucha para ganar el voto de la clase trabajadora. El País. España. España propone a Bruselas nuevas reglas para refundar la eurozona. Macron promete devolver la confianza a los franceses. Cientos de personas mayores marcharon en Venezuela en una nueva jornada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro. La oposición realizó una nueva marcha de protesta en Caracas, esta vez con personas de la tercera edad, para repudiar al gobierno de Nicolás Maduro. Una marcha similar se dirigió bajo la lluvia hacia el Palacio de Miraflores para respaldar la propuesta gubernamental de Asamblea Nacional Constituyente. Allí las organizaciones de pensionados y jubilados revolucionarios entregaron un voto de confianza a la Comisión Presidencial Constituyente y respaldaron la iniciativa de otorgar rango constitucional a las misiones sociales. A los abuelos y abuelas que pudieran oponerse a nuestra revolución, les pedimos también que oren, que pidan, que clamen porque cese la violencia y el asesinato de venezolanos y venezolanas por la obsesión de poder de unos pocos. En Venezuela, 90% de la población de la tercera edad está protegida por el Estado, un número superior a los 3 millones de personas. El gobierno asegura que 100% de los adultos mayores venezolanos serán beneficiados por el sistema de misiones. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. La oposición venezolana se desplazó por diversas regiones del país en una nueva protesta también contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la que registraron algunos incidentes aislados. Ya no solamente es un tema de Caracas, también es un tema de todo el país y es el recorrido que están haciendo los opositores a Maduro. La oposición venezolana realizó una caravana que cruzó la ciudad capital hasta las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, en las costas del Mar Caribe. Y estoy marchando por la libertad de mi país, la libertad de expresión, libre de inseguridad, beneficios y para un futuro mejor. Soy madre soltera y mi hija no ha tenido un buen futuro. La caravana fue encabezada por diputados opositores, quienes adelantaron que habrá nuevas acciones de calle. Mientras tanto, en Avenida Bolívar, en el centro de Caracas, se realizaron actividades recreativas y deportivas organizadas por el Ministerio de Deportes y la alcaldía local. También se avaló el llamado a la Asamblea Constituyente realizado por el presidente Nicolás Maduro. Aquí no hay violencia, la violencia es de la derecha. Y eso lo están haciendo para perjudicar al gobierno de Maduro. La oposición rechaza contundentemente la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a conformar una asamblea constituyente y no da avisos de dar marcha atrás. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. Y el ciberataque a nivel mundial que provocó fallas en sistemas en distintas empresas, e incluso en televisoras, y que se ha propagado por más de 150 países, está preocupando a la comunidad internacional porque pues hay temor cibernético de que vuelva a ocurrir o de que se presenten fallas posteriores a este gran ciberataque del viernes pasado. Las autoridades chinas anuncian haber descubierto una nueva mutación del virus WannaCry responsable del ciberataque a escala mundial que afecta a más de 150 países desde el viernes. Según fuentes oficiales de Pekín, el virus podría propagarse más rápidamente a partir de hoy, ya que muchas de las instituciones detienen su actividad durante los fines de semana. Entre los afectados por el ataque en China se encuentran por el momento hospitales, estaciones de tren, universidades, oficinas gubernamentales y de correos. En Estados Unidos, Microsoft ha pedido a los gobiernos
gobiernos de todo el mundo que vean este ciberataque como una llamada de atención sobre sus métodos de acumulación de vulnerabilidades, ha explicado el presidente de la empresa en su blog oficial. El ransomware WannaCry, que exige un pago en la moneda digital Bitcoin para recuperar el acceso a los ordenadores, también ha golpeado a grandes empresas en Francia como el fabricante de coches Renault, centros de salud en el Reino Unido, la red ferroviaria en Alemania y organismos públicos en Rusia, entre otros. Un experto informático no identificado del Reino Unido consiguió que el ciberataque quedara inhibido varias horas después de comenzar a causar estragos el viernes. Este mismo experto advirtió de que nuevas versiones del virus se propagarán con bastante probabilidad este lunes. El G7 y representantes de diversas instituciones acordaron fortalecer la cooperación para contrarrestar las amenazas cibernéticas después de este gran ataque que, insisto, afectó a decenas y decenas de países. Los ministros de finanzas del G7 se reunieron el sábado en Bari, Italia, un día después del gran ataque informático de alcance mundial. En una declaración conjunta, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá reconocieron la amenaza creciente que representa el cibercrimen para sus economías y prometieron encontrar respuestas. La serie de ciberataques del viernes afectaron principalmente al servicio de salud británico, al gigante español de telecomunicaciones Telefónica y detuvieron la producción de la francesa Renault. El ministro de Finanzas italiano Piercarlo Padoan, anfitrión de esta reunión, se permitió bromear sobre la importancia de la ciberseguridad en la agenda del G7. Un día antes de la reunión de ciberseguridad, esto fue muy oportuno. Tratamos de convencer a otros de que habíamos organizado el ciberataque para mostrarles lo relevante que era en la agenda italiana, pero no lo logramos. El asunto ha estado en la agenda del G7 durante algún tiempo, enfocado en la potencial amenaza de que los hackers puedan infiltrarse en los sistemas informáticos que gestionan el sistema bancario internacional y los mercados de capitales de valores. Los conservadores de la canciller alemana Angela Merkel vencieron a los socialdemócratas, a los rivales, consolidándose como favoritos para las elecciones legislativas de septiembre, en lo que se muestra es el gran poder que concentra ya Angela Merkel. El partido de la canciller Angela Merkel obtuvo una importante victoria el domingo antes de las legislativas de septiembre. La Unión Demócrata Cristiana adelantó con casi 34% de los votos al Partido Socialdemócrata, que registró el peor resultado de su historia en su bastión, Renania del Norte-Westfalia, según los sondeos de cadenas de televisión públicas ARD y ZDF realizados a boca de urna. Queremos un nuevo comienzo en términos de seguridad interna. Queremos ser un Estado liberal, de mente abierta y tolerante. Con esta victoria, el CDU consolida sus posibilidades de ingresar en el Parlamento Federal en septiembre, a pesar de que su popularidad ha caído. Esta es la tercera derrota importante para los socialdemócratas en 2017. Los dos rivales darán conferencias de prensa el lunes en Berlín. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de José Pascal Pérez Santoyo, quien tenía una orden de aprehensión por la posible comisión del delito de fraude, esto en relación con la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. De acuerdo con la Contraloría de la Ciudad, el desfalco al erario supera los 5.3 millones de pesos. Otras 3 personas ya han sido arrestadas en relación con el fraude, mientras que el entonces director general del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, se encuentra prófugo de la justicia. La Policía Federal logró el aseguramiento de 2 presuntos plagiarios, así como la liberación de 6 personas, entre las cuales uno de ellos resultó ser extranjero de origen de Rusia, de origen ruso. Esto ocurrió tras una operación de estas fuerzas federales. En seguimiento a una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Federal de la División de Investigación se trasladaron al municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde tras realizar vigilancias fijas y móviles ubicaron un predio supuestamente utilizado como casa de seguridad en la colonia Buenos Aires.
Las autoridades, con apoyo de personal de la División de Fuerzas Federales, montó un operativo que permitió la liberación de 6 personas, entre ellas una de nacionalidad rusa, quienes llevaban entre 3 y 7 días secuestradas. Ahí mismo los elementos federales detuvieron a 2 personas, presuntamente relacionadas con el secuestro de las víctimas, además del aseguramiento de un vehículo. Por su parte, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones. Esto a la par de que las víctimas se les brindó la atención necesaria para salvaguardar su integridad física y también emocional, y en caso de la persona extranjera originaria de Rusia, en este caso, se dio aviso a su consulado para proporcionarle la asistencia que corresponde en este tipo de casos. Y 2 adolescentes de secundaria llevaron su proyecto escolar de la clase de computación a un mundial de informática en Rumania, donde ganaron el oro en su categoría al exponer una radiografía de la pobreza que permea en México mediante diseños digitales. Meses atrás llegó a su escuela la convocatoria para inscribirse a las competencias regionales, que luego las llevaron al mundial conocido como Informatrix 2017, realizado en Bucarest, en Rumania, al que llegaron otros 359 proyectos participantes de 45 distintos países, entre ellos México, con Michelle Macías Méndez y Leticia Mahuat Villavicencio. Así que muchas felicidades a los ganadores de esta medalla de oro en Rumania, un orgullo para México. Y los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para continuar con el comercio de azúcar y evitar aranceles a este producto mexicano, pero continuarán las restricciones en cuanto al precio, calidad y cantidad, así como el transporte. Así lo anticipó el presidente de la empresa productora de azúcar líquida Sucrolic, Enrique Antonio Bojorquez Valenzuela. El acuerdo será anunciado esta misma semana. El convenio que suscribirán ambos gobiernos es para evitar la imposición de aranceles y que México pase de 47 a 70% en envíos de azúcar cruda. El Papa Francisco canonizó a los pastores Francisco y Jacinta Marto, 2 de los niños que, según la tradición religiosa, fueron testigos de 6 apariciones de la Virgen en Fátima. Los pequeños pastores Francisco y Jacinta Marto fueron declarados santos por el Papa Francisco. Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El pontífice ofició la misa de canonización el sábado en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima en Portugal ante 500,000 de fieles, aunque originalmente se había previsto hasta 1,000,000 de visitantes. 2 milagros atribuidos a los niños portugueses y reconocidos por la Iglesia permitieron la canonización. La ceremonia se desarrolló entre fuertes medidas de seguridad. Muchos de los peregrinos durmieron en la explanada y otros llegaron desde la madrugada. Los pequeños pastores murieron de gripe española a los 10 y 9 años respectivamente, algunos años después de haber visto 6 apariciones de la Madre de Jesús, siempre en los días 13 de cada mes junto a una prima en 1917. A los niños María les habría compartido varias profecías y entregado los llamados 3 secretos de Fátima. Francisco fue el 4º papa que visitó Fátima en medio siglo en una peregrinación de menos de 24 horas al popular santuario. El Papa partió de la base militar Monterreal con destino a Roma a las 15:53 locales del sábado. El virus del ébola vuelve a aparecer en África casi un año después del fin de la última epidemia. El ébola vuelve a aparecer en África. La República Democrática del Congo ha declarado una epidemia de ébola en el norte del país. Desde el pasado 22 de abril aquí se han registrado 9 casos sospechosos y 3 muertes por el virus. El Ministerio de Salud Pública congolés ha solicitado la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, que ya trabaja en el envío de material y personal especializado. El brote se encuentra cerca de Likati, una zona boscosa de difícil acceso. Las autoridades aseguran que de momento la situación está bajo control y han pedido calma a la población. La última epidemia en la República Democrática del Congo se produjo en 2014 y fue controlada rápidamente. Un nuevo tipo de misil
que lanzó Corea del Norte sería capaz de transportar una potente cabeza nuclear y alcanzar algunas bases norteamericanas en el Pacífico. Corea del Norte aseguró que probó con éxito un nuevo tipo de misil capaz de transportar una potente cabeza nuclear y alcanzar bases estadounidenses en el Pacífico. Las autoridades indicaron el lunes que el lanzamiento estaba destinado a examinar detalles técnicos y características del cohete en medio de los intentos del país por desarrollar armas que puedan llegar hasta territorio continental de Estados Unidos. Es la segunda prueba realizada en cerca de 2 semanas. Rusia la calificó como contraproducente y peligrosa, pero también pidió que se deje de intimidar a Pyongyang, abogando por una solución pacífica para el conflicto, al igual que China. Estados Unidos y Japón pidieron convocar a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y siendo la primera vez que una película de Hollywood se estrena en China continental, la película Piratas del Caribe, Hombres Muertos No Cuentan Historias, reunió a más de 1,000 personas. Aficionados y turistas disfrutaron de esta función. En México se va a estrenar el próximo 26 de mayo. El estreno mundial de la película Piratas del Caribe, Hombres Muertos No Cuentan Historias, tuvo lugar el jueves en Shanghai Disney Resort, siendo la primera vez que una película de Hollywood se estrena en China continental. Con Johnny Depp, Orlando Bloom, Javier Bardem, Bretton Thwaites, junto con los directores Hua Xiong-ron y Espen Sandberg, así como el productor Jerry Bruckheimer, asistieron al evento de gala. Más de 1,000 personas, aficionados y turistas, disfrutaron la esperada película. Vuelve a la pantalla grande el icónico espadachín antihéroe Jack Sparrow, bajo la interpretación de Johnny Depp. El capitán Salazar, protagonizado por el ganador del Oscar Javier Bardem, se escapa del Triángulo del Diablo, dispuesto a matar a todos los piratas en el mar, en especial a Jack, quien tiene como única esperanza de supervivencia el legendario tridente del Poseidón. El 19 de abril de 1967, los primeros Piratas del Caribe se estrenaron en New Orleans Square, en Disneyland Park, California. Más tarde se convirtió en inspiración para la serie de películas Piratas del Caribe, la cual debutó en 2003. Las 3 películas anteriores sumaron más de $3.700 millones estadounidenses en taquillas del mundo. Piratas del Caribe se ancla en China continental el 26 de mayo, día y fecha de su lanzamiento en Estados Unidos. Your pants. Jack. I'm so sorry, were you still talking? Con información de la oficina en Shanghái, China, Noticias Xinhua. You will pay for what you did to me. Piratas del Caribe cautivando a los chinos. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Señal Global. Quédese en 44 Noticias, muy bien informado todo el día. Yo lo espero mañana en punto de las 11. Gracias.